Don César Pérez, sí, señor, sociólogo. sociólogo. Bueno, interprétenos un poco lo que ha ocurrido esta semana, el discurso del presidente, el discurso del presidente de la Asamblea Nacional, Reinaldo Párez Pérez, las reacciones que tiene el discurso del presidente, cómo reacciona la opinión pública a ese fenomenal discurso donde Danilo presentó un país idílico, definitivamente idílico, en el que estamos viviendo. Díganos. Bueno, ante todo, gracias y muy buenos días. Yo creo que ese discurso es el discurso más decepcionante que yo he podido sentir. ¿Tanto? Sí, para mí es el más decepcionante porque no por lo que dijo, sino por lo que no dijo. O sea, porque realmente un país que está, o sea, el del 17 todo el año 17, todo el año pasado fue un año de escándalo. Fue un año y fue el año de Odebrecht. O sea, fue el año en el cual nosotros, en nuestro país, estuvimos al centro de la vorágine del escándalo más impactante de corrupción que haya sucedido en el mundo en los últimos años, que es el caso de Odebrecht. Y no solamente era eso, estábamos al centro, sino que al centro por lo que se hacía, por lo que se hizo, por los sobornos, sino porque era desde este país y más específicamente de una oficina cercana al presidente de la República donde se operaba en este entramado que no era nacional, sino internacional. Y se hacía porque precisamente en nuestro país era fácil de hacerlo. Y no solamente eso, sino que alrededor de eso, la justicia lleva 14 personas presas, lo apresa, le hace un juicio que está todavía en proceso. No, le abre un proceso investigativo. O sea, sí, pero lo apresan inicialmente. Sí, pero lo apresan, juicio todavía. Sí, lo apresan como medida preventiva por cierto tiempo. Entonces, naturalmente que el presidente no puede, según dicen algunos, referirse al caso porque está en justicia. Sí, pero él no necesariamente tiene que referirse al juicio, sino al caso que pone en vilo al país. Entonces, esa omisión, yo creo que eso es lo que más ha decepcionado a la gente, porque realmente la dimensión del escándalo merecía que el presidente en sus memorias dijese el año que ha pasado, el único año entero que ha tenido en su segundo mandato. En su segundo mandato, el único año enterito. Sí, que es su responsabilidad. Exacto, de 27 a 27 fue ese. Y ese año fue asignado por eso, y naturalmente la Marcha Verde, los otros escándalos, todos que se lo han sacado. Entonces, yo creo que eso fue el aspecto más decepcionante. Y la reacción ha sido muy tibia, en sentido general, y en sentido general de reclamo a lo que no dijo. Bueno, el tema de Punta Catalina. Ese tema es... Que no dijo que no se refirió a la demanda. No se refirió a la demanda. No se refirió a un tribunal internacional. Exacto, no se refirió a los Habló de la planta, pero no dijo cómo van a concluirla. No, dijo que iban a terminarla en el tiempo previsto. Sí. Contrario a todo lo que dicen los expertos en ese tema. Pero el tiempo previsto hace tiempo que pasó. ¿Qué pasó? Porque era el año pasado. Exacto, el año pasado. No se refirió al pacto eléctrico, no se refirió al pacto fiscal, que desde hace 6 años que anunció que eso iba a ser uno de sus primeros, de sus primeras tareas a resolver. ¿Y no te pareció extraño que recientemente una misión del Fondo Monetario Internacional dejó claramente establecido que hay riesgos en la economía global que puede afectar a la dominicana? Él no hace referencia a las medidas que deberían tomarse para enfrentar eso. A las deudas. No hizo referencia a muchas cosas que personas de su propio gobierno han dicho, las carencias, grandes carencias que nosotros tenemos todavía. O sea, él no se refirió a temas como, por ejemplo, calidad educativa, ni mucho menos. O sea, de calidad educativa es
que ahora va a ser el internet, que ahora va a ser... pero el presidente el año anterior había anunciado una revolución del transporte urbano. Bueno. Y entonces este año pues vuelve y dice que va a terminar el metro, que va a terminar su obra. La primera Sí, que va a terminar claro, es el metro y los funiculares, pero el metro... teleférico que va a el resolver el teleférico. problema masivo de Sí, transporte de la capital. pero ¿en qué parte de la ciudad? O sea, y además, ¿cómo impactará eso en la economía urbana? Un metro que apenas el 5 o 6% de los usuarios... No, pero tiene esa problema. línea que entra a barrios de la zona oriental, esa línea puede duplicar el 6% de pasajeros que mueve el metro en 10 años. Esa extensión puede ser tanto como todas las demás que tenemos. Sí, hasta pero ahora. el metro no... Pero el presidente tiene 6 años, casi 6 años no lo ha terminado, la encontró ya en la segunda etapa. Exacto, pero o sea que el tema de la ONSA misma, que es transporte masivo de transporte, no lo pudo lograr, no se ha hecho. O sea que... Y el año anterior dijo que iban a sustituir 19,000 carros de concho. Sí, todos los años... ¿Cuántos sustituyeron en el año entero? No, ¿cuántos se integraron? Lo que había Se que- integraron más, sí, más de 20,000. ¿Cuántos se integraron? ¿Cuántos más se integraron? O sea que el discurso del presidente a mí me decepcionó. Y me decepcionó desde el inicio. Desde el inicio porque no se inicia la sesión con lo que él dice el presidente, sino con la introducción de una manera que es inaudita que hace el presidente del Senado, el presidente de la Asamblea, Reinaldo Pared, que comienza a hablar de un tema que tú no lo puedes llevar al Congreso, o sea, un tema de tu partido, tú no lo puedes llevar a la Respondió Asamblea. al presidente de su partido, pero que eso tenía que haberlo hecho en el trabajo político. Reclamándole al presidente, todos fuimos electos, incluso usted, presidente. Entonces, pero es que eso es inaudito. Bueno. Usted no puede introducir elementos que son de discusión interna de su partido a una asamblea de rendición de Y cuentas. para decir una es. mentira tan grosera como de que el único método que ha habido aquí de elegir candidato ha sido el de la asamblea de delegados. De delegados, asamblea de delegados. Una grosería frente a todo el país. Sí, sí. Y las convenciones que se hicieron, en las convenciones... Las votaciones La del propio votación, partido. claro, El último fue hace 2 años. Claro, Fue entonces, votación de las bases. Claro, No todos los candidatos, pero casi todos los municipales. Masiva. ¿Cómo fue que se eligió a Luis Abinader? A Luis Abinader fue una Bueno. Y a Leonel Fernández y a Danilo en el 2000, cuando fue candidato una convención, un y proceso. cuando lo derrotó Danilo Leonel en el 2008, que él dijo me venció el Estado. ¿Qué fue lo que hubo ahí? Claro. No fue una No votación, fue una también, convención. Sí. Había Bueno. no de delegados, sino abierta de todo, no fue el delegado de la de elección. todo el partido. Bueno, pero con César se puede conversar sobre muchos temas y yo quisiera que abordáramos el tema de un artículo reciente donde presenta que, por lo menos lo quise interpretar, que en 2020 las elecciones pueden ser una gran oportunidad para la oposición si conoce o trabaja según experiencias históricas en otros países que han podido penetrar sectores de poder en lo municipal y en lo congresional. Explícame. Una oportunidad para la oposición. Sí, ciertamente. Yo decía y digo, y he sostenido desde hace muchos años en reuniones con ustedes y con todo el mundo, de que el tema local, el tema de la política en los espacios locales, es el tema de la política moderna. Y no de ahora, desde los años 80, finales de los años 80, hay un cambio en todo lo que es la concepción de la política, donde sitúa a lo local e incluso el desarrollo local como el centro de la acción política, que es lo que la gente se ha dicho, la territorialización de la política. O sea, que la gente va al territorio, reclama en el territorio, contrario a lo que se era en los años pasados, ¿no? Inicio de todo el discurrir del siglo pasado, era básicamente en la fábrica, en los centros de producción, y ya no es en la fábrica, en los centros de producción, sobre todo porque los trabajadores fabriles, los trabajadores agrícolas se han ido reduciendo. Sí. Y al irse reduciendo,
esa relación trabajo-capital y esa relación de la gente por la búsqueda de lo que son sus reivindicaciones, las reivindicaciones son en el espacio, por mejor servicio mejor en términos de vivienda, términos de salud, en el espacio. Entonces se ha reducido al espacio, o no se ha reducido, pero básicamente al espacio la lucha política. Eso se ha entendido en algunos países de la América Latina y esa es su experiencia positiva, Exacto. donde muchos candidatos exitosos a la presidencia han venido, como se dice, pasando centro, o sea, han venido desde posiciones de alcalde, de regidor, congresista, hasta llegar a ser... Bueno, ahora mismo hay varios casos. López Obrador, que encabeza las encuestas en México, empezó en cargos menores, fue alcalde del Distrito Federal. Claro. En Colombia hay uno que está ahora encabezando encuestas también, que por cierto que era un ex guerrillero. Sí, sí. Y ese también empezó por cargos menores. Claro. Hay mucha gente que ha empezado por... Claro. por cargos. Allende fue muchísimo tiempo diputado y después senador. O sea, hicieron vida política donde se reconocía una obra y donde se proyectaban. Y nosotros tenemos la experiencia negativa de que desde siempre la primera figura de un partido pequeño es candidato a presidencia. Sí. El segundo, candidato a senador. El tercero, a primer diputado. El cuarto, hasta alcalde de la capital. No, y después buscando el alcalde, y así vamos. Así no puede ser. Además, que de los partidos que se llaman alternativos, enfrentan entre sí sus mejores candidatos. Y no se pueden poner de acuerdo no ni se ponen siquiera de acuerdo. entre ellos. Por ejemplo, en las elecciones pasadas, en la circunscripción 1, 3 excelentes candidatos de 3 partidos compitieron y ninguno logró ni siquiera... ¿Cuál fue ese caso? Bueno, el caso de Andrés L. Mateo, sí, de Sergio Galván, sí, y el otro era... Bueno, y hubo varios más, sí, sí. No, el otro era... Sí, pero... Eran 3. Bueno, estaba el doctor, él es presidente del colegio médico. Sí, excelentes todos, excelente, pero enfrentados entre sí. Había muchas más. O sea, se neutralizan. Y tenían, por otro lado, estaba Faride del pero Faride ganó, por otro lado, y eso es una cosa de reflexión, Faride ganó de manera abrumadora, y Faride no era mejor que los 3 ni que los 4. Ni peor tampoco, absolutamente. Pero Faride, vamos a decir que era igual y ganó abrumadoramente. ¿Por qué? Porque tenía detrás de sí un partido, una estructura partidaria importante. Por lo tanto, pero el Congreso se privó de por lo menos de uno de esos 3. Sí, que juntos hubiesen ayudado a la gente. Claro, y hubiesen ayudado a Faride. Haberse juntado. O sea que... Y eso no lo digo yo por reflexiones así, sino que incluso lo dicen dirigentes comunitarios. Ayer estuve yo en una reunión a propósito del artículo con unos dirigentes comunitarios y me decían que eso es lo que dicen la gente de base de esa comunidad. Incluso me citaron ese caso. Entonces, ellos dicen, oye, es que nos neutralizamos. Claro. Porque es que cuando uno dice una cosa, uno cree que ha dicho una cosa de... No, eso se lo dice todo el mundo. Es como dice Eco, ¿no? Los libros son libros de otros libros. Tus reflexiones son reflexiones de la realidad, que quizás tú no la has confrontado con otro, pero eso es la realidad, porque el sentido común te dice que tú no puedes, que 4 o 5 partidos alternativos van a enfrentar sus mejores candidatos entre ellos, porque se va a neutralizar, se divide. Y no sobre todo si compiten con alguien que tiene todo el poder en la mano, porque si hubiera unas elecciones realmente igualitarias, con igualdad de oportunidades, tú dices, bueno, entramos en esa tómbola y si sale, a ver si salimos. Y además de eso, en un contexto donde no sea prioritario cambiar un poco la lógica de un poder que es absoluto, que es el que nosotros tenemos. Entonces, no solamente facilita o facilitaría que uno de esos candidatos o varios de esos candidatos logre la nominación, sino que podría abonarse a que el partido que puede o la agrupación que pueda más o menos enfrentar con éxito el poder central lo logre. Sí. Por lo cual
yo entiendo que los poderes locales y la fuerza que tú acumulas en términos local no es simplemente local, sino que tiene una proyección nacional si tú la sabes articular desde una perspectiva nacional, y eso es lo que nos ha faltado, y eso es lo que la experiencia negativa que tenemos que no logramos superar. Ok, pero tú crees que está esa oportunidad. Y comparte con nosotros tu opinión sobre qué puede pasar en el PLD. Hay un enfrentamiento cada vez mayor, hay una fuerte viento a favor de la reelección, hay oposición interna. ¿Habrá acuerdo al final o habrá enfrentamiento? Mira, el PLD ha dado demostración siempre de ponerse de acuerdo en última instancia. El hecho de que lo haya hecho no quiere decir que lo va a hacer automáticamente, pero sí una experiencia positiva acumulada te permite resolver mejor una situación. O sea, el hecho de ellos tener esa experiencia le permite ponerse de acuerdo más fácil que otras organizaciones. Sí. Entonces, yo pienso que es posible que si Danilo no puede pasar su proyecto de reelección, o por lo menos el que le atribuyen, si él no puede pasar eso, ¿cuál sería la solución? Que él lance un candidato de su cuadra. Ajá. Si lanza un candidato de su cuadra, es posible que haya el enfrentamiento con Leonel si Leonel persiste en ser candidato. Si el padrón es abierto, con el del universo de los votantes, esa alternativa tiene muchas más posibilidades. Primero tienen que resolver ese tema. Sí. Sí. Si no lo pueden resolver porque hay un empecinamiento, o mejor dicho, una posición firme de cada uno, si no lo pueden resolver, tienen entonces que transarse. Y tienen que transarse a hacer una convención pactada. Y esa convención pactada puede ser pactada por una cosa que es esencial para ellos. ¿Cuál? El mantenimiento del poder. ¿Quién es que mejor le garantiza el mantenimiento del poder? Hasta ahora, yo creo que Leonel. Fuera de Danilo, Leonel. Fuera de Danilo, Leonel. Sí. Entonces, O Margarita, pero Margarita, Margarita tiene en las encuestas Sí, tiene un apoyo significativo. Sí, No lo podemos ignorar porque tiene un apoyo significativo. Que se entienda que estamos diciendo candidato del PLD. Del PLD. Va a tener un buen desempeño. No quiere decir que ni Margarita, ni Leonel, ni el mismo Danilo necesariamente van a ganar las elecciones, necesariamente. No. Tienen grandes posibilidades, eso sí. Y definitivamente Leonel tiene más posibilidades que Margarita. Y Margarita, claro. Y Margarita pasaría si Leonel no se pone en el camino. Porque si Leonel se pone en el camino, no pasa tampoco. Sí, porque entonces, se dividen los votos. Claro. De ellos. Entonces, lo que me parece que podrían ellos llegar a un determinado acuerdo es en lo que es esencial para el PLD. En todas las veces que ellos se ponen de acuerdo, es sobre cosas esenciales. No rompamos esto, mantengamos el poder. No rompamos esto, mantengamos el poder. Eso lo hicieron en el 15, Sí. en torno a Danilo. En torno a Danilo. Eso las posibilidades de que ahora se hagan en torno a Leonel. Incluso a Leonel se le impone esa lógica. A Leonel le impusieron esa lógica. Exacto. O sea, el grupo de Leonel, lo más cercano, le dijeron, no, es que si tú insistes, podemos perder. Lo esencial es que ganemos. O que tengamos que nos el poder. mantengamos. Y lo vamos a retener con este. Y hubo la promesa, el acuerdo de no perseguirlos. Claro. Y no lo han perseguido. No lo han perseguido. Porque el Danilino ha echado su vaina, pero no ha perseguido. Al contrario, perdonó a Félix Bautista y perdonó a Díaz Rúa en los tribunales. Claro. Díaz Rúa de manera ostensible. Últimamente, a Félix Bautista le quitaron todo lo que se le atribuía. Por lo cual es posible que ellos lleguen a ese entendimiento. Sí, porque lo que limita es que muchos dicen que Leonel podría venir vengativo. Pero eso se puede pactar otra vez. No, también se pacta. Además, Leonel no va a ser vengativo. Claro, ¿qué va a ganar con eso? Porque Leonel no puede ser vengativo. Primero porque él podría volver a intentar también. Y segundo, porque él podría tratar de dejar uno de los de ellos, de los de él.
Entonces, si uno de los de él, si él quiere dar de uno de los de él, tiene que mantener la unidad. Sí, sí. Bueno, recordemos, cuando Danilo sale de lo derrota el Estado, nosotros, muchos, nos reunimos con él. Yo estuve entre ellos. Claro, y en una, no sé si Y por separado también. y no sé si tú te recuerdas, una vez yo le dije que él dice, termina con el partido, dice que eso es partido, que eso se ha maleado, ese partido. Y yo le dije, pero entonces tú piensas hacer un gobierno con ese partido, pues rompe con ese partido. Y él me dice, no, tú sabes que... O sea, es que es una lógica. Difícil es romper con un partido, ¿no? Sí, claro. Quien ha militado en un partido sabe que Sí, es un partido grande, es peor que un divorcio. Es una cosa que pasó en palabras mayores. Y él y realmente nos rompió, porque es difícil romper con un partido. Entonces, ¿por qué ser vengativo? No tiene ningún sentido ser vengativo. ¿Vengativo para qué? Para destruir, porque tú eres vengativo para destruir una fuerza. ¿Conviene a ti destruir la fuerza de tu Bueno, partido? vengativo podría ser si hay una confrontación y él sale adelante. Entonces, en medio de esa confrontación, pudiera ser vengativo. Claro. Pero si lo más probable es que intervengan los otros actores del partido para pedir calma Y de fuera. volver a buscar otro acuerdo como hicieron la vez pasada. Y de fuera. Pero esta vez no le van a decir al mismo que se sacrificó que se vuelva a sacrificar. Esta vez, obviamente, le van a pedir al otro. Bueno, aquella vez se sacrificó él, ahora tiene que Sacrifícate tú. Vamos. Claro. Y eso es lo que está en el candelabro, aunque Claro. mucha gente no lo ve. Claro. Hay mucha gente que cree que ya Danilo, porque hay manifestaciones, ya tiene todo y tiene todo el poder, ya Danilo es... Es la costumbre, la cultura tremendista nuestra, que siempre vemos la cosa como que es una confrontación, que es el fin del mundo, y eso no es el fin del mundo. Ellos se pueden poner de acuerdo. O sea, somos muchos que creemos que no se pueden poner de acuerdo. Son Además, razones de peso tienen para la ello. supervivencia es mucha Claro. razón de peso. Pero hay quienes creen que es inefectible, que si el presidente lo decide, se vuelve y se relija y yo le digo, ¿cómo? ¿Volverá a modificar la Constitución? No, eso es traumático. Porque fue traumático en el 15. Sí. Mucho malo sería en el 19. Una nueva vez por el mismo En el lo mismo que impactó esa Constitución, Incluso, que pusieron ese transitorio, claro, incluso eso. como un acuerdo de caballeros. Claro. Bueno. Y además de eso, es posible que no sea exitosa si lo hacen incluso. Exacto. Porque tendría, yo creo que unificaría. Además, de mi punto de vista, una reelección hace mucho más difícil un acuerdo. Claro, también. Pero hay Exacto. hay mayor conciencia, la gente mayor Muy conciencia. bien, porque una imposición, eso sí puede provocar una fractura. Una fractura, sí. Una fractura donde realmente Claro. se crucen de brazos. Sí, sí, y no bueno. solamente se crucen de brazos, sino que sean activos contra eso. Sí. Y pueden dividirse. Y pueden No, dividir. y además Eso que, pueden dividir. Ahí sí es verdad. hace desaparecer del panorama la posibilidad de acuerdo. Claro. Y hay demasiados Simplemente partidos que pueden, avasallar al otro. Y se y hay demasiados partidos que tienen franquicia para postular a alguien. Claro, y o Ese sea es que otro asunto. todo eso va en el sentido de que le es muy difícil a Danilo su reelección, pero también que tiene que tener un plan B. Ajá. Y el plan B no puede ser otro que no sea quien le garantice, bueno, lo lógico sería Quien que le le garantice garantice la la permanencia. continuidad del grupo en el poder. Yo O decía- por lo menos que le garantice la seguridad. Exacto. A él y a muchos de los También, suyos también. que no la tienen tan clara la También, seguridad. También. Yo decía que con César Pérez se puede hablar de muchas cosas. Se nos está terminando el tiempo, pero vamos a pasar la frontera y vamos a América Latina. ¿Qué ha pasado con los regímenes progresistas de América Latina? Como que se han decantado ya como de... ¿Qué pasa? ¿Quién queda? De aquella ola. Rafael, yo creo que eso merece una reflexión seria de toda aquella persona que quiere un poder alternativo a lo que han habido. O sea, todo aquel que quiere un poder, un gobierno, donde haya democracia real, donde haya alternancia real, pero donde haya una solución real
de las necesidades, a las necesidades y a las demandas de la gente. O sea, que haya una posibilidad de mayores niveles de igualdad, mejor capacidad de distribución, mayor distribución de riqueza, pero gran capacidad de producir riqueza. Los regímenes, estos regímenes, no solamente lo de ahora, sino incluso los viejos, han sido incapaces, primero, de establecer una sociedad donde haya libertades esenciales que se practiquen y que haya Y soluciones. respeto a la pluralidad y la diversidad. Exacto, y que haya capacidad de producir riqueza para poder distribuir, porque han sido muy buenos distribuidores, pero muy mal productor. Tú no puedes distribuir si tú no produces. O sea, ¿qué tú vas a producir si tú no produces? Tú no puedes distribuir sin producción. Entonces, esos regímenes no han sido capaces de eso. El caso de Venezuela, totalmente desabastecido. Cuba es una tragedia en términos de abastecimiento. Este intento de Ecuador tuvo serios problemas en el respeto de algunas libertades. Y sobre todo la institucionalidad. La institucionalidad. No, pero en Ecuador no hubo presos políticos ni exiliados. No ha habido en Bolivia. Oye, el presidencialismo se impuso a todas las Aquí instituciones. no hay preso político. No, Pero no, ya sé. Aquí no hay preso político. Pero hay efectivas limitaciones. Pero en Ecuador el presidente Correa renunció a ser candidato, declinó la candidatura. O sea, la probabilidad. Arbitraria. Tuvo prácticas de Por lo tanto, amortiguó. Sí, sí. Y en Bolivia no ha hecho eso el presidente de Bolivia. Sí, pero ahora... Mira dónde va ahora. Pero eso, ahí es lo contrario de Correa. Él va para buscar un cuarto mandato. Ahora se va a meter 26 años, pero ningún proceso tiene continuidad si no hay alternancia. Porque no se institucionaliza. Porque son caudillos, se constituyen en nuevos caudillos. Claro, la institución es el presidente, es una figura. Sí. Entonces tú no puedes hacer una sociedad democrática si no hay alternancia. El gran drama que tenemos hoy es que no hemos logrado una sociedad o sociedades más o menos igualitarias, pero con grandes libertades. Lo que es el terrible ejemplo es lo que está pasando en Venezuela. Y por eso que yo en términos económicos, sociales y políticos. Por eso que yo reivindico tratar de hacer ejercicio y escuela democrática en la lucha por reivindicaciones locales. Se puede defender el régimen de Nicolás Maduro, el chavismo, a nombre de posiciones progresistas o de izquierda. Eso es imposible. Bueno, algunos lo hacen, pero es una insensatez. Hay quienes siguen eso es una insensatez porque eso va en desmedro de la misma izquierda. Claro. Bueno, Nada. muchas gracias. Agradecerlo. Darle las gracias a don César Pérez. Y hay que traerlo más a menudo para Sí, hombre, refrescar la mente. Gracias. Muchas gracias. Gracias a César. ustedes. Mira.